Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Indianápolis, en la clase C de coches modificados del abierto destacado. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla a bordo del Celica Speciality 2 del 2003. Es un coche que me habían pedido recientemente en los comentarios del canal que hiciera una modificación. Así que estuve haciendo muchas prácticas, estuve haciendo diferentes tipos de configuraciones y esta es la que mejor me salió. No sé si en esencia es la mejor configuración que se le puede sacar a este coche, pero sin duda tiene un excelente rendimiento. Al finalizar la carrera les voy a explicar en detalle cómo pueden modificarlo para conseguir el desempeño que van a ver a continuación. Iniciamos en la posición 21 de los 22 pilotos que estamos en la parrilla, compuesto de neumáticos deportivos y son 5 vueltas en total. Vamos a ver. He notado que hay muchos corredores que confunden Indianápolis con Le Mans o con Daytona y la verdad es que no tienen nada que ver. A pesar de que Indianápolis tiene sectores de mucha velocidad, lo cierto es que para poder tener aquí un desempeño, un rendimiento competitivo, necesitas una configuración que tenga mucho balance de peso-potencia. Así que no necesariamente necesitas el coche más veloz en velocidad punta, sino por el contrario necesitas un coche que tenga una cierta estabilidad en las curvas y que tenga un desarrollo de velocidad favorable, con una aceleración balanceada que te permita salir de cada sector con buen rendimiento. Y ahí empiezan los empujones, así que vamos a ver cómo podemos avanzar. Así que me voy por la parte de afuera tratando de dar espacio a los choca-choca. Ellos están ahí abriendo paso y este compañero empujó al Miata fuera del circuito y los dos se van a hacer castillitos de arena en Indianápolis para ver cómo los demás podemos correr con profesionalismo. Y aquí hay otro corredor que perdió el control empujándose con el Civic que llevamos adelante. Y aquí tenemos otro compañero que está perdiendo rendimiento, casi que está estacionado en la mitad de la pista. Así que bueno, señores, las condiciones se están complicando. Por ahora estamos en la posición 11ª de la parrilla. Hemos escalado ya varias posiciones, afortunadamente. Son, como ya dije, son 5 vueltas en total. El coche está usando el compuesto de neumáticos deportivos porque tiene un desarrollo de velocidad con un desarrollo bastante bueno, bastante favorable y le rinde muchísimo más la goma. Eso también es algo importante. De momento no he probado esta configuración en otro circuito, así que por ahora esta viene siendo la primera prueba con esta configuración. Como ya dije, es una configuración muy balanceada que tiene un desarrollo de velocidad punta muy favorable y tiene una aceleración muy equilibrada también que permite entrar y salir de las curvas con buen desempeño. Así que me voy por fuera allí justo en la entrada de la recta de las emociones y consigo adelantar al compañero y ahora estoy en la 8ª posición detrás del Volvo, que mira qué desempeño, Monster Truck se llama el corredor, hizo una configuración allí impresionante, metiendo al Volvo entre los 10 primeros. Ahora estamos acá detrás de un Sport que también está ahí buscando la forma de conservar su trazada, pero se le tambalea muchísimo la cola, parece que le falta algo de asistencia aerodinámica y se va largo aquí en la salida de la curva, lo cual nosotros aprovechamos con buena salida, con buena aceleración y ahora arrebatamos la 7ª plaza para ocupar la 6ª muy cerca de Speedy MDEV que va adelante. De momento no identifico el coche, parece un Toyota, parece un Subaru. Vamos a ver si podemos identificarlo cuando estemos más cerca, porque aparte tiene un skin muy escandaloso que complica mucho la situación. Parece más un Toyota que un Subaru, la verdad. Lo cierto es que él está ocupando la 5ª plaza y estamos a punto de adelantarle, pero él se defiende bien y tiene buena aceleración, también se desprende rápido, también eso lo está ayudando bastante. Más adelante tenemos a otro corredor en un clásico de fórmula que también está allí luciéndose, y tenemos creo que 3 Miatas ocupando las 3 primeras posiciones de la parrilla, dominando el circuito. Esto se está pasando rápido, ya estamos por cruzar la línea de meta para recorrer la 3ª vuelta de las 5 pautadas en Indianápolis y sigo pegado a este Toyota. No sé si es Toyota o Subaru, lo podremos ver en la tabla más adelante dependiendo de la posición en que llegue Speedy. Uy, aquí se fue en trompo otro corredor que también creo que andaba en un Toyota también, así que en definitiva los que iban adelante no eran 3 Miatas, sino 2 Miatas y un Toyota.
y el clásico que lleva ahora en la tercera plaza aprovechó también ese deslizamiento para meterse en el podio, mientras que nosotros ya también estamos allí muy cerca ahora de meternos en la estela del corredor que va adelante para ver si podemos sacar mayor ventaja, mientras que Speedy está perdiendo rendimiento y se quedó atrás. Creo que también se le complicó muchísimo ahí la frenada en el sector de la chicana. Y bueno, señores, ahora sí, el Celica por fin se está acercando a la punta y nosotros en definitiva tenemos una velocidad final un poco más efectiva que los líderes, porque estoy viendo en la tabla cómo en la recta logro acercarme, pero bueno, señores, vamos a ver qué pasa con el tema de la estabilidad. Estoy entrando en la curva de la forma más rápida que puedo, tratando de mantener la tolerancia al límite, o sea, trato de evitar los derrapes, como le acaba de pasar aquí al compañero que va adelante y al Miata que va en la segunda posición, que se deslizaron bastante allí, lo cual también se traduce en una pérdida importante de aceleración y de rendimiento que nosotros estamos aprovechando. Ahora me meto en la estela de Boss Winter Jedi. Vamos a ver qué clásico es este. Creo que es un Ferrari clásico de fórmula, sí señor. Así que bueno, no tiene nada que hacer, no pudo seguir peleando y frenamos con más eficacia en la entrada de esa curva. Y ahora estamos metidos en el podio, señores. Más adelante tenemos a Vano 1000 en su Miata MX-90, también buscando la forma de mantener su trazada de manera efectiva. Allí hizo un pequeño zigzagueo, parece que se le está complicando un poco la salida de la curva, parece que se le desliza un poco el coche. De repente le falta algo de graduar un poco las barras estabilizadoras, o le faltó allí un poco de carga aerodinámica. Lo cierto es que se va largo, allí se salió el compañero presionado, no frenó a tiempo, perdió el control y perdió allí los chances de seguir metido en la pelea por el liderazgo de la carrera. Ahora estamos detrás de Kilogre 97, está a solo 2 segundos 600 milésimas por delante y tiene una penalización por contacto excesivo de 2 segundos 800 milésimas. Así que si no logramos adelantarle para cuando termine la carrera, entonces tenemos la ventana de la penalización para ganar el circuito, para ganar la carrera. Ya estamos por concluir la penúltima vuelta, ya estamos por hacer el cruce de la meta para recorrer la última vuelta del circuito en Indianápolis, y la escalada de posiciones con el Celica ha sido impresionante. Me pego allí, subo al muro y consigo también allí meterme en el embudo para desarrollar velocidad todo lo que sea posible. Freno bien tarde allí presionando los límites de tolerancia del chasis y aguanta bien el Celica, lo que hace que también le descuente varias milésimas al líder de la carrera, que ya está a solo 1,5 segundos. Así que, señores, parece que esto está cantado. Si no cometo errores, si mantengo allí el ritmo del Celica, parece que voy a ganar en Indianápolis iniciando desde atrás. Mientras que Kilogre N97 allí sacó un poco de ventaja, pero ya aquí en esta parte, en este sector de velocidad, nuevamente está perdiendo rendimiento con nosotros. También es verdad que ya a estas alturas hay una degradación importante en las gomas que nosotros no sentimos, porque tenemos las gomas deportivas que aguantan muchísimo más y se adaptan incluso a cualquier cambio de clima, así que ten eso presente. Y no digo que funcione para todos, Uy, ahí el compañero se acaba de derrapar y incluso intentó bloquearme el acceso para adelantarle y se complicó allí muchísimo. El corredor seguro venía vigilando demasiado el retrovisor y eso le pasó factura, perdiendo así el rendimiento y el dominio de la carrera, aunque ya de todas maneras estaba perdido porque estábamos muy cerca como para aprovechar la penalización. Así que bueno, señores, como pueden apreciar, el rendimiento del Celica ha sido avasallante y cruzamos la meta con la victoria. 8 minutos 28, inversión de tiempo total en el circuito, escalando 19 posiciones desde la largada con el mejor tiempo de vuelta, 1:37.745 milésimas. Una carrera limpia, efectiva, veloz, como me gustan a mí. Así que ya te voy a explicar a continuación cómo hacer los ajustes
cuáles son las piezas de alto rendimiento que tienes que instalar en el Toyota Celica. Y hay un detalle que no he contado, que te lo voy a explicar en las modificaciones. Ok, mis correlones, ahora les voy a enseñar entonces cómo modificar el Toyota Celica Sport Speciality 2, ok. Lo primero es que nos vamos a la parte de conversiones y dejamos el motor de serie, ok, el hermoso 4 cilindros de 1.8 litros. Y le vas a cambiar, aquí es donde viene el truco, le vas a cambiar el tren de transmisión, lo vas a pasar de tracción delantera, lo vas a pasar a tracción trasera. Y mejora muchísimo el desempeño, tanto en velocidad como en respuesta en las curvas. ¿Ok? Algo similar a lo que hice con el Skyline R34, ¿lo recuerdan? Y le ponen un sobrealimentador centrífugo. Ya sabes que es como un turbo, pero un poco más compacto. No genera toda la potencia del otro, pero créeme que es suficiente. En cuanto al aspecto de aerodinámica, instala el alerón de carrera, que es el último de la clase, el último de la serie, ¿ok? Instala ese alerón. En el parachoque delantero, pon el de carrera también. Necesitamos toda la asistencia aerodinámica posible. En el parachoque trasero lo dejas como estás, el capó lo dejas como estás y pon un faldón lateral. Puede ser, yo recomiendo el de calle, que es el que usé, pero creo que puedes colocar cualquiera de estos, ¿ok? El que más te guste. En cuanto a el tren de transmisión, pues por supuesto vas a colocar la caja de carreras, vas a colocar el embrague de carreras y la línea de transmisión de carrera, el diferencial de carrera. En cuanto a las llantas o los rines, ya sabes cuáles son los que siempre recomiendo para todos los coches, los Oettinger Type RE, o puedes instalar los OS Super Turismo GT. Los dos tienen el mismo peso y ayudan a balancear el tuneo. Y tienes que aumentar el tamaño de dichos rines a 20 pulgadas en la parte de atrás y a 20 pulgadas en la parte de adelante. En cuanto al compuesto de neumáticos, ya viste el desempeño, instala el compuesto deportivo, ¿ok? Y ensancha los neumáticos traseros a 245 milímetros y los neumáticos delanteros a 225 milímetros. En la parte de plataforma y manejo colocamos los frenos deportivos, los amortiguadores deportivos y las barras estabilizadoras adelante y atrás de carreras. Reduce todo el peso del chasis, cosa muy importante, e instalamos la jaula antivuelco para darle más rigidez y más tolerancia al chasis. Y no le ponemos lastre. En cuanto al motor, no vas a hacer nada, lo dejas como está. Y en cuanto al combustible y aire, pon la última estación del turbo, le pones el sobrealimentador centrífugo de carrera, ¿ok? Y le pones el intercooler de calle. Ya con esas piezas el coche tiene el rendimiento suficiente en límite de la clase C500 para ir a la carrera. Y ahora nos vamos a los ajustes pertinentes de los valores de tuneo. Colocamos presión de las gomas 2.1 delantero y 2.2 en la parte de atrás. Si no te salen los mismos valores en cuanto a números, ¿ok? Copia la escala que ves ahí en pantalla, que se vea así, ¿ok? En la parte de la relación de las marchas colocamos 4.70 de transmisión final y copia los valores que ves en pantalla, ¿ok? Editando cada una de las marchas de la caja de cambios para que se pueda desarrollar la curva ascendente de aceleración que ves en el diagrama inferior izquierdo de la pantalla. En cuanto a la alineación, lo dejas como está en las barras estabilizadoras. Bueno, la alineación no la puedes tocar. La barra estabilizadora copia exactamente allí lo que ves en pantalla para asegurar que el coche no vaya a deslizarse en las curvas más difíciles. La amortiguación y los bueyes no los puedes tocar, igual que la geometría. Y en la parte aerodinámica le quitamos toda la carga aerodinámica a la trompa. Lo llevamos al límite de velocidad y en la parte del alerón trasero ponemos allí la escala que ves en pantalla. En este caso son 48 puntos solamente de carga aerodinámica en el alerón trasero, ¿no? Para que ayudar a asistir un poco ligeramente a la cola. En la parte de frenos, ya sabes, siempre recomiendo lo mismo, 48% de equilibrio de frenado y entre un 81 y 120% en la fuerza o la presión de dichos frenos. En el diferencial colocamos un 85% de aceleración y un 40% de desaceleración. Con eso el coche va espectacular, entra y sale de las curvas con buen desempeño. Y con eso ya tienes el Celica Sport Speciality listo para que te lo disfrutes en los circuitos. Y nos vemos en la próxima.